Espero que todos disfruten. Los únicos sonidos en la habitación eran el lento movimiento de papeles interrumpido por el raspado de un bolígrafo y el constante golpeteo de un ventilador que giraba lentamente. La puesta de sol era lo suficientemente grande como para que todavía pudieras llamarla tarde en vez de atardecer, pero una combinación de edificios cercanos y las paredes distantes del pueblo era suficiente para atenuar la luz a una luz más cálida, aunque un poco más opaca, que entraba por su ventana. No era la guarida, donde estaba su oficina principal, pero últimamente se había dedicado a hacer más de su trabajo en su departamento. El ambiente allí era mucho más relajado y, aunque no fuera más seguro, aún se sentía más cómodo al ubicar un escritorio en el dormitorio de invitados. El apartamento originalmente no tenía una habitación extra, pero eso es lo que recibió por haber dejado a algunos de los Wolves aquí mientras estaba a punto de dirigir el inicio de Nami no Kuni y de ir a misiones con Anko. En su ausencia, habían decidido que avanzarían y se moverían por algunas de las paredes. La casera no había estado nada contenta. Afortunadamente, un poco de dinero, suficiente para comprar una casa bastante grande en un pedazo de tierra decente, y la nueva posición de la casa de lobos de Inokuni fue suficiente para remediar el problema. Tenía el efecto adicional de ser el propietario del complejo, siempre que el alquiler de todos los demás inquilinos fuera para ella. No era el mejor negocio, como lo era actualmente, pero significaba que si alguna vez necesitaba más espacio, podría derribar algunas paredes más y la falta de apartamentos para más inquilinos llevaría al gerente de la casera en este momento, realmente, recibiendo menos renta. Afortunadamente para ella no tenía intenciones de hacer ninguna remodelación en el corto plazo y había tenido mucho cuidado de evitar mencionar los detalles de ese trato en particular a los otros lobos. Lo último que necesitaban era saber que podían salirse con la suya. Retirando sus pensamientos de su nueva oficina, en cambio se centró en los documentos que tenía ante él. Sai había sido diligente en sus informes, al igual que Mai, y había sido menos que en realidad al leerlos. Teniendo en cuenta algunos de los comentarios que habían quedado ocultos dentro de ellos, los dos estaban muy conscientes y solo esperaban que finalmente se tropezara con ellos. Anotando más notas sobre el contenido de los informes, la mitad de dichas notas eran recordatorios de pequeñas sorpresas de sus subordinados para asegurarse de responder. Era vagamente consciente de que se estaba abriendo la puerta de su casa. Desde la esquina de la habitación, el único lobo que había estado de guardia en su presencia, los otros en el resto del apartamento o patrullando el perímetro, se acercó a la puerta, abriéndola lo suficiente como para confirmar la identidad de los recién ingresados. El propio Naruto estaba un poco más interesado en reflexionar sobre las posibles razones por las que Sai podría haber tenido que insertar aleatoriamente una poesía de 10 versos sobre cuánto gimotearon sus patrullas nocturnas por haber sido atrapado bajo la lluvia. Era bastante bueno, sorprendentemente, pero ¿por qué no solo lo incluyó como un documento separado que no conocía? Terminando con las partes relevantes del informe en esa página, lo puso a un lado para mantener. Sería una pena que todo su duro trabajo se desperdicie con una pequeña cantidad de diversión. Naruto pudo imaginarse a Sai sentado en su escritorio, medio dormido, mientras garabateaba ociosamente y sacaba poesía. Su cabeza nunca se levantaba desde una posición apoyada sobre un puño cerrado. Por supuesto, el segundo de los otros lobos, o el gobernador de Wave, Ana, entraron en la habitación y Sai se iría a una posición más digna para parecer que realmente estaba trabajando en algo. El hecho de que solo la mitad de los informes Sai tenían algo valioso en ellos no era porque Sai fuera malo con ellos, sospechaba Naruto, sino más bien porque su comandante estaba tratando de perder todo el tiempo posible con la tarea. Las partes no esenciales que se encuentran principalmente hacia el final de los informes respaldaron tal conclusión. Y una vez más su mente se estaba preguntando. Aún así, era mejor que preocuparse por todas las cosas que podrían salir mal al tratar de detener una fuerza de invasión utilizando el ejército de otro país extranjero que no sería capaz de decir sus intenciones a primera vista. Las posibilidades de que se las confundiera con agresores eran demasiado altas para su gusto. Siempre podían informar al Hokage, por supuesto, en un esfuerzo por reducir esas oportunidades, pero incluso entonces solo había muchos que podían estar informados. Todo lo que se necesitaría es que una persona oyera algo o presenciara preparativos y todo el pueblo lo supiera al día siguiente. Incluso si no fuera así, suficientes shinobi actuando de manera hostil contra los shinobi de lo que se suponía que sería una aldea aliada, dejarían a Asuna de lado y causarían una mala impresión a los posibles clientes que presencien algo así.
Algunos podrían argumentar que asustar a Suna lograría la tarea lo suficientemente bien, pero que no estaban mirando el panorama general. No solo un intento fallido por Suna haría más fácil hacer los términos de la alianza aún más en su favor, y quizás incluso darle a Konoha el control total sobre Suna, sino que le recordaría al resto del mundo que cuando Konoha peleaba siempre ganó, sin excepción. Aún no había una guerra shinobi en la que no salieran en la cima, y si Naruto tuviera algo que decir al respecto, eso no iba a cambiar pronto. Una invasión no era una guerra mundial shinobi, pero era una situación en la que se suponía que Konoha estaba en desventaja. Salir victorioso disuadiría a los demás de tratar de comenzar algo por unos pocos años, al menos. Eso debería probarle mucho tiempo para solidificar su base de poder para disuadir mejor a cualquier posible agresor en el futuro, al menos cualquiera que no estuviese terriblemente desesperado o excesivamente despreocupado de él y sus hijos. No parecía mucho, pero si podía detener a los oportunistas antes de que tuvieran la oportunidad de probar algo más de lo que era suficiente para él. Y volvió a pensar en la invasión. Con un largo suspiro sacudió la cabeza y volvió su atención, una vez más, a la pila de informes. Sai saldría primero del camino, ambos porque constituían la mayor parte de la carga de trabajo con sus generosas adiciones, y porque esas mismas adiciones permitían descansos frecuentes de su trabajo. Los informes de Mai tomarían más de su atención y habría pocas oportunidades para hacer una pausa a través de ellos sin sentir que estaba posponiendo sus responsabilidades. El hecho de que había menos para pasar también ayudó. Si pudiera terminar la mayor porción, el resto no parecería tan desalentador. Otra página entró en la canasta de informes de lectura, lista para ser destruida. Mientras seleccionaba la siguiente pieza a este ritmo, podría terminar poco después de la cena. Si no tenía distracciones, por supuesto, y a juzgar por el golpe seco de los nudillos en su puerta, eso no iba a ser entrar. Solo le dedicó una breve mirada al lobo que entró antes de regresar a su trabajo, los sonidos de su pluma arañando el papel una vez más llenando la habitación. Cuando el lobo no hizo ningún intento de hablar después de varios minutos, se encontró levantando la vista del último intento de poesía de Sai. En realidad logró transmitir detalles relevantes para el informe. Estaba ligeramente impresionado al mirar a la gente silencioso. ¿Qué es? Dirigirse a ellos directamente fue suficiente para que comenzaran cuando no querían molestarlo, pero este parecía ponerse un poco nervioso. Aún así, esperó pacientemente a que su hijo recogiera sus pensamientos y buscara el coraje necesario para hablar. Le gustaba imaginar que trataba a sus lobos, en su mayor parte, ya que su padre lo habría tratado. ¿Han regresado, Tsukiyomi-sama? Llegó la respuesta final, ganando de él una ceja levantada. ¿Quién tiene? Tenía una sospecha, por supuesto, pero era mejor estar seguro. Orochimaru Dono, mi señor. El lobo todavía parecía un poco preocupado por la respuesta, aunque por la posible razón que podría escapársele. Bien, ¿lo encontraron entonces? Ah, no, Tsukiyomi-sama. No era nerviosismo, decidió, sino más bien una especie de vergüenza. Orochimaru Dono localizó a un lobo que patrullaba y les hizo guiar el camino. Vergüenza confirmada, aunque no sabía por qué creían que le habían fallado. Esto era, después de todo, exactamente lo que él quería. ¿Es eso así? Le hizo la pregunta a nadie en particular y no se sorprendió cuando Lobo permaneció en silencio debido al reconocimiento de que realmente no era una pregunta o no quería responder. Solo el agente podría decir alguna vez su grupo de búsqueda, ¿sabe? No, mi señor, usted es el primero en estar informado. ¿Vamos a mantenerlo así, sí? Sus ojos volvieron a sus papeles, determinados a superar al menos un poco más el tiempo que tenía antes de su reunión con su padrino. Sabía que eso tenía el potencial de consumir la mayor parte de su tiempo. No podía decir que eso sería desagradable. Tenía hasta el final del segundo examen para llenar e incluso él no tenía tanto papeleo gracias a los dioses que hizo que Mai y su hermano redujeran su carga de trabajo. Esperaremos a que completen su tarea y encuentren a nuestro estimado, no invitado no fue dicho, pero no fueron bienvenidos, invitado. Me pregunto cuáles serán sus pensamientos cuando lo encuentren aquí conmigo. Para Wolf era lo suficientemente obvio que esto era, de alguna manera, un castigo. Buscar a Orochimaru durante los próximos días, incluso sin parar, no fue tan malo después de todo su entrenamiento, pero la desesperación de tratar de localizar a su objetivo lo antes posible para que no decepcionaran aún más a Tsukiyomi-sama ciertamente pesaría sobre ellos todo el tiempo.
Encontrarlos aquí, sin embargo, en presencia de su señor, sería horrible. No solo tendrían la vergüenza de haber sido incapaces de completar su tarea, sino que se habría realizado sin ellos para un grupo que había aprovechado la oportunidad de darle un propósito a sus vidas al servir a Naruto. Había algo peor que la sensación de que no eras realmente necesario. La decepción, imaginada o no, que podría sentir su señor solo serviría para hacer que se sintieran peor. Fue, en opinión de Wolf quien transmitió esta noticia, un castigo apropiado y una lección que sería bien recordada. No es que él debería sorprenderse. Había sido su señor a quien se le ocurrió la idea. Entendido, Naruto-sama. Se hará. El lobo hizo una media reverencia apresurada, un equivalente más elegante de su saludo más adecuado para aquellos en el palacio del daimyo que en la oficina de Naruto. Por otra parte, Naruto era un daimyo ahora, así que tal vez era apropiado. ¿Qué hay de Orochimaru? ¿Les daré lugar en el den? Levantó la vista de su trabajo el tiempo suficiente para negar con la cabeza. No, envíelos. Obviamente no podían esperar más para reunirse conmigo. Instruyó al joven y que uno de los otros guardias, prepárate para mi invitado y yo, esta será una reunión larga. Por supuesto, por tu orden. Otro medio arco y el lobo abandonaron la habitación, moviéndose con un propósito mucho mayor de lo que habían entrado a aprender. Que no estaban en problemas, evidentemente, los había puesto más a gusto. Una vez más, la puerta se abrió de nuevo y admitió al invitado que no había esperado hasta que supo de su llegada ese mismo día. Levantó la vista, abrió la boca para saludarlos, hizo una pausa y guardó silencio. Parpadeó 2 veces, una ceja se levantó cuando se inclinó hacia atrás en su silla, el trabajo olvidado. Ella, porque no había forma de negar el sexo de la persona que estaba en la puerta, parecía bastante divertido por esto. ¿Sabes? Comenzó después de que unos segundos más de silencio habían muerto. Todo lo que sé sobre ti me ha llevado a la creencia de que eras varón, padrino. Parecería que estaba muy equivocado. Su risa era demasiado melodiosa como la de un colorete de rango S que Shinobi tenía una inclinación por los experimentos humanos. Tenía derecho a tener. Aún así, descubrió que le gustaba bastante. En realidad, es un cambio bastante reciente. Orochimaru se saltó las sillas al frente de su escritorio. No estaba seguro de si alguien se había sentado alguna vez en ellas, considerando que sus lobos se arrodillaban o permanecían de pie, y se sentó directamente sobre el escritorio, evitando los papeles esparcidos sobre su superficie. Este cuerpo tenía un rasgo que estaba interesado en adquirir y es un paquete, ¿sabe? Si Naruto estaba en fase por lo que ella dijo, lo que no era, gracias, no hizo nada por mostrarlo. En cambio, continuó como si robar cuerpos fuera algo cotidiano. ¿Y qué rasgo obtuviste de este paquete? Por supuesto, aceptar sus actos tan fácilmente, incluso si ella ya pensaba que eran bastante similares, solo lo iba a hacer querer aún más. Parpadeando una sonrisa rápida, ella procedió a demostrar la mayor funcionalidad en su lengua. Pensó que había logrado ocultar su sorpresa bastante bien, teniendo en cuenta. Alzando una ceja, hizo el comentario completamente sincero. Bueno, estoy seguro de que no soy el único que no estará esperando eso. Ella le sonrió de nuevo. Un buen negocio por un tiempo pasado como mujer, ¿no? Ella preguntó. Sus ojos la recorrieron por un momento antes de encogerse de hombros. Ciertamente hay cuerpos peores en los que podrías haber estado atrapado. ¿Oh? Su propia frente se levantó en respuesta. Mi pequeño príncipe dice que se siente atraído por su madrina. ¡Qué travieso, Naruto-kun! Ella bromeó. Si no hubiera pasado tanto tiempo con Anko, puede haberse sonrojado por eso, teniendo en cuenta que él y el Tokubetsu Jounin compartían una cama con bastante frecuencia y que le encantaba molestarlo. Sin embargo, estaba bastante acostumbrado. Si nada más, puedo admitir que tienes buen gusto en las mujeres. Él respondió, sin realmente negarlo en absoluto, aunque cuando un hombre persigue el cuerpo de una mujer, por lo general no espera ese resultado. Otra risa perturbadoramente agradable escapó de sus labios cuando extendió la mano para fruncir el cabello con cariño. Se tomó su tiempo para quitarse los dedos de los mechones rojos, estirándolos el mayor tiempo posible de una manera que indicaba que le gustaría simplemente haber pasado los dedos por su cabello. Ya sea que ella se contuviera debido a su posición en su escritorio, una que la obligara a inclinarse un poco hacia adelante para alcanzar su cabeza, o porque esta era su primera reunión, él no sabía, no sospechaba que realmente importara en este punto. Sin embargo, estarían juntos durante la próxima semana, fácilmente, y posiblemente incluso más tiempo. Eso le daría mucho tiempo para descubrir su madrina. Fue algo bueno, decidió entonces, que nunca antes había visto a Orochimaru, ya que un cambio como este sería muy difícil de aceptar tan fácilmente como lo era si ya se hubiera establecido una relación de cualquier tipo.
Sin embargo, eso significaba que iba a ser bastante extraño para él ver a Orochimaru como un hombre en el futuro, lo que le causó algo de diversión. La idea de conocer a Orochimaru en absoluto era inquietante para la mayoría, sin embargo, allí se estaba dando cuenta de que solo pensaría que era extraño ver al Sannin en la forma que el resto del mundo sabía que tenía. ¿Qué tan extraña debe ser la gente para pensar en su vida? Se dio cuenta, cuando conocer a alguien como Orochimaru como mujer se consideraba normal para él. No, reflexionó, separándolo de sus propios pensamientos. No creo que lo hagan. Solo tienes que recordar que tu madrina está muy por encima del promedio. Su ceño se elevó una vez más, tenía la sensación de que esto sería algo común en su presencia, cuando curiosamente preguntó, ¿madrina? ¿Pretendes conservar esta forma entonces? El Sannin frunció el ceño, lo cual era más como un puchero, y su frente se arrugó ligeramente en sus pensamientos. No lo he decidido del todo. Orochimaru admitió: está empezando a crecer en mí, tengo que admitirlo, y siempre puedo cambiar de opinión más tarde. Cuando uno está buscando la inmortalidad, ¿qué son unos años pasados en una forma que usted decide que no le gusta más tarde? Incluso si dejé de trabajar, unos años desperdiciados no significan nada para la eternidad. Un inconveniente. Orochimaru renunció a su mano como si desvaneciera su sugerencia. Si bien puedo tratar de dominar todas las técnicas en el mundo con mi inmortalidad, lo importante es la experiencia. Puede que no me beneficie en gran medida, pero prefiero tener el conocimiento de primera mano del que sacarlo que tener que adivinar, independientemente de cuán educados puedan ser. En ese caso, no creo que pierdas de ninguna manera. Asumo que ese es el punto. Ella le mostró otra sonrisa. Exactamente. Así que cuéntame lo que mi príncipe carmesí ha estado haciendo últimamente. Cuando dijo que su mirada había pasado a los papeles que compartían el escritorio con ella, pasó rápidamente por encima de lo que se podía leer en su posición actual y no hizo ningún movimiento para obtener una mejor vista hasta que hizo un esfuerzo por leer los contenidos. No estaba siendo entrometida, solo extremadamente perceptiva de su entorno. Bueno, eso es lo que ella reclamaría, al menos. He estado un poco retrasado en los informes de Sai y Mai, así que no es mucho más que ponerme al día con el papeleo. Ella frunció el ceño ante eso. No puedes ir a tomar un país y ser declarado una casa noble de Inokuni y luego proceder a decirme que todo lo que has hecho es papeleo. Ella resopló, cruzando los brazos. Su frente hizo lo que ya se estaba convirtiendo en un viaje familiar más arriba en su frente. Tú ya lo sabías. Era su contador, le hizo fruncir el ceño, y no pudo evitar pensar que era absolutamente adorable. Sin embargo, se encargaría de no decir eso en voz alta en su presencia. No era lo suficientemente arrogante como para pensar que tenía alguna posibilidad contra un Sannin. ¿No has hecho nada más? Ella preguntó, sonando un poco decepcionada. Naruto se encogió de hombros. Algunos ahorrándote con Yugao Senpai y Hanabi-san, supongo. Haz un esfuerzo para consolidar aún más la lealtad de Hinata para no perder el control del culto que se está formando a su alrededor, también, pero no mucho más. Misiones con Anko son bastante regulares en este punto. Había vuelto a sus papeles y no vio la sorpresa en su rostro. ¿Un culto? Lo había mencionado antes. Y luego estaba el asunto de su antiguo aprendiz. Ambos fueron interesantes, pero ¿qué preguntar primero? Oh, no me di cuenta de que estabas involucrado con ningún culto, Naruto-kun, cuéntaselo a Orochimaru-chan. Ella se deslizó más cerca de él, alejando los papeles que tendrían que ser ordenados más tarde. Con un suspiro, Naruto lo tomó como una señal de que terminaría el papeleo del día. Vamos, dijo mientras se levantaba del escritorio, vamos a pasar a la sala de estar para esto. Orochimaru no tenía objeciones a esto, especialmente cuando podía sentarse contra él en el sofá. Su príncipe incluso la dejó pasar sus dedos por su cabello apropiadamente esta vez. Un chico tan dulce. Encontrar un mejor lugar para establecer el campamento en realidad no fue tan difícil. Al final un río cercano atravesó un buen tercio del bosque de la muerte, como lo llamaba la mujer que había visto alrededor de su hermano, y pasó por una pequeña colina de piedra. Esa colina, afortunadamente, también tenía varias cuevas. La cueva que habían elegido fue encontrada solo por pura suerte. Uzumaki, a pesar de que ella no fue la que, literalmente, se encontró con ella. Sakura, agotada después de un día estresante de buscar un lugar seguro para esconderse para el resto de los exámenes, había tropezado con una raíz cerca del río y había caído a través de un denso follaje. Follaje que casualmente estaba escondiendo la boca de una cueva. No perdieron nada de tiempo después de preparar su campamento y asegurarse de que su compañero de equipo estuviera a salvo para recuperarse del ataque y de la extraña mujer que lo había mordido durante el ataque.
¿Quién diablos hizo algo así? De todos modos, ya se había hecho, y todavía estaban allí, en algún lado, así que realmente no tenía sentido detenerse en eso en ese momento, pero en serio, ¿morderlo? De vez en cuando, olvidaba cuán extraños eran los del mundo shinobi. Cosas como esta, pensó, eran la manera del universo de recordarle. Una rápida mirada a sus compañeras de equipo mostró, como era de esperar, que Sakura atendía suavemente al inconsciente Uchiha y Naruko consideró brevemente la practicidad de encender un fuego en la cueva. El techo era bastante alto, sorprendentemente, y una ligera brisa indicaba que había una abertura en algún lugar de la cueva que no podía ver, probablemente el techo, por lo que probablemente podría salirse con la suya el olor y las posibilidades de que la luz se derrame durante la noche siguiente. Sin embargo, la hizo vacilar. No estaba segura si el humo escaparía solo para atraer potenciales enemigos hacia ellos o si el follaje que ocultaba la cueva bloquearía por completo la luz parpadeante de un incendio. Al final, ella decidió que probablemente era mejor no arriesgarse. Tomando asiento cerca de sus dos compañeras de equipo, aunque solo sea para estar más lejos de la entrada y con menos riesgo de delatar su posición, ella revisó sus provisiones. Los había examinado con bastante frecuencia antes del primer examen y nuevamente mientras esperaban el comienzo del segundo para saber exactamente lo que contenía hasta la última pastilla de chakra o pie de ninja, pero la tarea le dio algo para ocuparse de sí misma. Connie proporcionó una sensación de seguridad preparada que de otra manera no habría podido adquirir. Dependiendo de cuánto le tomó a Sasuke recuperarse, asumiendo que lo haría, podrían estar aquí por varios días. Ella no estaba deseando que llegara. La carta, recibida con gratitud por el agente silencioso que una vez más había entrado sigilosamente en el complejo, fue rápidamente leída. No sabía por qué insistían en colarse en su casa como si cada una de sus visitas formara parte de una tórrida historia de amor, y estaba absolutamente segura de que ni la pequeña y dulce Nami ni Nami no Tsukiyomi, como habían hecho algunos en el Tribunal Imperial de Bomberos. Comenzó a llamarlo, o al menos eso había escuchado, lo había ordenado, pero no parecía que terminaría pronto, a pesar de que su clan y su manada eran aliados. Se preguntó, no por primera vez, si lo hacían solo para molestarla. Que ella no los dejaría pasar para los asesinos entrenados. Ellos poseían un infantilismo interesante que a veces nunca dejaba de recordarle a los cachorros. Por supuesto, entonces se convertirían en drones casi sin emociones durante la duración de una tarea a la que su señor les había ordenado y le recordarían tanto al infame, entre los Kinoa Shinobi, al menos, a los operativos de raíz que era imposible no venir a la conclusión del condicionamiento mental. Si fue por Tsukiyomi o no, e independientemente de cuán exitoso había sido a los ojos de aquellos que lo habían hecho, sí explicaba, en cierto modo, su rareza. El condicionamiento, en su humilde opinión, probablemente estaba inconcluso o poseía un defecto importante. Por mucho que le había gustado y le resultaba fácil interactuar con los operarios, era dolorosamente obvio que este no era el producto final que alguien tenía en mente. Tsukiyomi, sin duda, hizo un buen uso de ellos independientemente, lo que hizo difícil descartar la idea de que él pudiera haber tenido algo que ver. Sin embargo, toda esta línea de pensamiento no era algo que hubiera tenido la intención de seguir durante tanto tiempo después de recibir una carta que había estado esperando ansiosamente y por lo tanto volvió a centrar su atención en ella. No era terriblemente importante para el mundo exterior, ni siquiera completamente confidencial si hubiera sido interceptado, pero era importante para ella. Después de todo, ya no podía darse el lujo de ver a su hija todos los días. Esta carta no era muy diferente de las otras que había recibido, mencionando que su hija estaba disfrutando de su posición como gobernadora y que Nami no Kuni estaba creciendo bien bajo su cuidado, pero sí insinuó a una gran parte de las fuerzas estacionadas allí. Aparentemente no todos ellos lobos, estando al acecho. Sume no había escuchado nada sobre esto de Mai últimamente y aparentemente Sai solo le había informado a su hija que esa era la voluntad de Tsukiyomi. La dirección en la que habían entrado era probablemente la más preocupante. Es cierto que el puente estaba allí para que se cruzaran y era la mejor forma de viajar al este o al norte, pero todavía se sentía mal. Konoha estaba hacia el este y el Yamanaka ya había sentido el toque de los lobos que estaban haciendo. Desde detrás de su velo se burló de la reunión. Debajo de él casi la totalidad de sus fuerzas estaban allí entrenando en preparación para el conflicto que se avecinaba, en el que iban a ser el instigador. Tontos, muchos de ellos. El plan original era lindo y sano, pero ahora, sin apoyo, serían aplastados.
Más que las fuerzas, en eso lo que pocos, comparado con otras aldeas principales, al menos, las misiones que lograron adquirir respaldaron a toda la economía aquí en las arenas del desierto. Claro, tenían comerciantes en todo Kaze no Kuni, pero las caravanas eran poco frecuentes y no tenían un horario fijo, lo que dificultaba la expansión de empresas y artesanos o dependía de suministros extranjeros para saber cuándo tendrían la oportunidad de renovar sus existencias. Cuando la mayoría de sus fuerzas estaban descomponiendo cadáveres en los bosques de Inokuni, alimento para los árboles que no se ven aquí en el desierto, habría una gran disminución en los ingresos de las aldeas y su posición, ya de por sí precaria, empeoraría. Solo la victoria tenía esperanza para ellos, pero la victoria ya no era un resultado potencial. Conocía la fuerza de su hijo lo suficiente, la del Biju Shukaku que había sido sellado dentro del bebé, pero incluso así solo causaría daño a Konoha, no la victoria. Asuna estaba seguro de que, aunque difícil, no sería tan difícil como el Consejo Suna podría esperar que Konoha sometiera al Biju. Después de todo, no sometieron a los 9, manteniendo a los más poderosos en su posesión durante todos estos años. Y se corrió la voz de que el contenedor de la 9ª estaba de vuelta en Konoha con un equipo para participar en los exámenes. Es posible que Gaara ni siquiera llegue al final del tercer examen, donde el consejo planeó hacer su movimiento. No oficialmente, por supuesto, no tenían la autoridad para eso, pero ya habían logrado convencer a sus fuerzas de seguir adelante con un intento de invasión que estaba condenado al fracaso. Y él, Kazekage, solo podía decir tanto en contra de eso. Sus fuerzas obedecerían su orden, por un tiempo, pero se estaban desesperando. Fue esa misma desesperación que el concilio usó para influir en ellos. No, lo mejor que podía hacer era expresar su opinión sobre el asunto y dejar que hicieran lo que quisieran. Era mucho mejor, en su opinión, que él permaneciera aquí Kage por los tiempos difíciles que sin duda pronto les sobrevendrían, en lugar de permitir que fuerzas poseía Asuna para tratar de derrocarlo y colocar a un líder más inclinado, y sin duda más tonto por ello. Guerra. Ya tenía planes establecidos, leales subordinados que entendían la realidad de su posición y cómo su pobre situación podía empeorar tanto que estaba lista para seguir sus órdenes. Incluso si Suna lograra sobrevivir milagrosamente a la tormenta, el consejo no lo haría. Él se ocuparía de eso personalmente si fuera necesario. Más allá de lo que, en realidad, no era una gran prioridad en el esquema de las cosas, tenía una evacuación lista para su gente en caso de que Konoha tomara represalias, lo cual no era demasiado descabellado en tal situación. Quería que los civiles estuvieran lo más lejos posible. Estarían más seguros en la capital, por un tiempo, y si bajaban, podían escapar usando barcos en las aguas del norte. Aunque si las cosas llegaran tan lejos, la capital probablemente trataría de evacuar también, pero Orochimaru ya había tenido la amabilidad de arreglar uno de los muelles privados un poco más lejos de la ciudad con barcos provistos y guardia competente. ¿Cuál podría ser el precio de esto? Rasa ni siquiera quería reflexionar aún, pero no rechazaría la ayuda o el santuario ofrecido de Nami no Kuni si las cosas llegaran a él. Personalmente, preferiría no ir a la tierra de Waves, especialmente por la invitación de Orochimaru en lugar de la de los lobos a quienes su gente estaría a merced, pero si el acuerdo de la serpiente sabio con los lobos era algo en lo que basar sus expectativas, no debería ser insoportable. Su gente, si nada más, tendría muchas oportunidades de trabajo, si se creyeran los rumores del crecimiento de Nami no Kuni. Al final, realmente solo dependió de cómo fue la invasión. Suna perdería, por supuesto, pero la cantidad de éxito que tenían determinaría la respuesta de Konoha. Bueno, eso y cualquier influencia que el ahijado de Orochimaru pueda tener en Konoha. Ahora que era un pensamiento inquietante, no solo estaba poniendo el escape de su gente en las manos de Orochimaru, sino que estaba confiando a alguien que nunca había conocido, alguien por quien Orochimaru haría cualquier cosa, para reducir las consecuencias de las acciones de Suna. Iba a tener pesadillas sobre esto durante semanas, lo sabía, lleno de la risa de Orochimaru. Alegría. Y por lo que puedo ver, el límite es aquí, explicó, moviendo sus dedos pálidos sobre su pecho desnudo hacia el lugar mencionado. No hay nada que pueda ver que indique que los dos sellos están entrelazados, pero por lo que entiendo eso no significa que no puedan influirse mutuamente de alguna manera. Ya veo. Miró por encima del hombro para ver, muy consciente de que su posición era la más fácil para ocultar su sonrojo. Hizo que ver el sello fuera un poco extraño, pero no podía evitarlo. No iba a tener una de sus primeras interacciones recordadas como su sonrojo incontrolable. ¿Cómo iba a saber ella que una discusión ligera sobre los sellos llevaría a su hermoso príncipe a quitarse la camisa delante de ella? Ni siquiera le habían dado ninguna advertencia.
Afortunadamente, ella siempre había sido rápida pensando en sus pies, y cuando él comenzó a quitarse la camisa, probablemente con la intención de volver a sentarse después, ella se apresuró a pararse detrás de él para tener más tiempo para calmarse. Realmente no sabía lo delicioso que lo había encontrado, ¿verdad? Tan maravilloso era, ella habría estado tentada de tomarlo por pura estética si él no fuera su amado ahijado. Y Orochimaru siempre había pensado que era una mujer práctica. Bueno, tal vez no sea una mujer, pero entiendes la idea. Sospecho, a falta de cualquier otra cosa, que el sello se acercó a este porque pudo haber mantenido el mismo chakra que inicialmente lo despertó. Los comentarios de Yakushi-sensei cuando pasé por la retirada de chakra parecen apoyar que el chakra de Mito era todavía estoy presente y sé que no tenía ninguno cuando se fueron. Sabes que él no es un verdadero doctor, ¿verdad? Murmuró distraídamente, tratando de seguir sus palabras, examinar el sello, y mantener su enfoque fuera de la forma sin camisa de su ahijado no era una cuestión de moralidad, lo había dejado atrás hace mucho tiempo, sino una cuestión de esperar hasta que llegara el momento. Ella no iba a ir inmediatamente tras él, aunque quisiera, porque al final eran sus necesidades las que más importaban. Por supuesto, iba a vigilarlo de cerca por el momento en que expresara esas necesidades. Él era suyo, su príncipe carmesí, y ella se aseguraría de cuidarlo muy bien. Tendría que esperar, independientemente de lo difícil que lo estaba haciendo. Naruto se encogió de hombros ante su pregunta. Estaba trabajando como ninja médico, que está lo suficientemente cerca en el mundo shinobi. Fue su respuesta e incluso si él no es médico, está más cerca de uno de lo que yo alguna vez estaré. No sé, probablemente sepa más sobre el cuerpo humano que él en este momento, siempre podría enseñarte. Trató de no hacer que pareciera sucio, en realidad, lo hizo, pero con su risa divertida no había tenido éxito. Eres tan malo como Anko. Afirmó. Se suponía que íbamos a revisar el sello que ayudaste a mi padre a crear. Ayudado es clave, Naruto-kun. No había nada que hacer con Minato en lo que respecta al sellado, y en este caso su obra maestra puede interactuar o no con un sello que ni siquiera desarrolló. Ni siquiera hemos entrado en la forma el hecho de que fue el mismo Shinigami el que completó el sello y cómo eso pudo haberlo afectado. Orochimaru se detuvo momentáneamente y espero que Anko-chan no haya olvidado todo lo que le enseñé, era su sensei y después de todo. Naruto tarareó brevemente en reconocimiento. Cierto, supongo que eso hace que Anko sea tan mala como tú. No soy tan malo, ¿verdad? Prácticamente podía oír su puchero y voltearse para mirar hacia atrás reveló que Orochimaru del Sannin en verdad estaba haciendo pucheros detrás de él. Era muy parecido a Anko, en realidad, pero quizás eso también era al revés. Anko, sin embargo, nunca se había ruborizado, o tal vez era mucho más fácil de ver en la tez pálida de su madrina, manchándose las mejillas. Para un temido shinobi clasificado en S, ella era muy adorable. Orochimaru adorable, eso era, y un pensamiento tan extraño, también un extraño pensamiento, naturalmente seguido de una pregunta que decidió expresar. Él estaba bastante seguro ahora, después de haber pasado algún tiempo con ella, de que ella no estaría tan molesta por sus palabras. No es que no estuviera preparado para correr, solo en caso de que hubiera juzgado mal. Entonces, si ella es como tú, entonces supongo que ella no es Anko adorable, ¿verdad? Podía oír su estrangulación en el aire detrás de él, completamente desprevenido de escuchar a su exalumno sediento de sangre asociarse de cualquier manera con la palabra adorable. Simplemente significa que ustedes dos son Orochimaru adorable. Su jadeo de sorpresa, sin embargo, fue Hinata adorable. El fuerte agarre en el que lo mantuvo durante las siguientes 2 horas también se parecía mucho a la ex heredera. Quizás hubo algún mérito en la teoría de Naruto adorable,